Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano, y ya estamos bien entrado febrero, al borde de marzo del 2021, plena pandemia de COVID. Vamos a hablar de algo que toca lateralmente la salud, que toca lateralmente lo que se podría llamar la filosofía de la salud y el pensamiento vinculado a los cuerpos, pero no vamos a hablar de la pandemia, esta vez para alivio de algunos de los que nos siguen. Vamos a hablar de la relación entre el Estado y el cuerpo de los individuos, y vamos a empezar por lo que es noticia ahora en Argentina, pero ha sido noticia en distintos momentos, en distintas partes del mundo, que es la batalla en torno a la despenalización del aborto, la batalla en torno a la posibilidad de las mujeres de disponer de esa manera de su cuerpo frente al Estado y frente a la ley. Así que empezamos por ahí, pero para discutir en general desde el punto de vista de la filosofía de Muki, la relación entre ilusión estatal y cuerpo propio. Bueno, lo presentaste muy bien, el tema. La verdad que hablamos, lo que les voy a contar de qué no vamos a hablar. No vamos a hablar de aborto, ¿ok? El tema del aborto, simplemente porque uno de los argumentos a favor de permitir, de despenalizar el aborto, en todos lados, no solo en Argentina, en Estados Unidos, uno de los argumentos más importantes es: la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que quiere. A mí me sorprendió mucho, siempre me sorprendió mucho ese argumento, no porque, como dije, no es un buen argumento para el tema del aborto, sino porque simplemente no es verdad que la mujer o el hombre es dueño de su cuerpo. Bueno, va a decir, ¿por qué dice? No. ¿Cómo yo puedo decir una cosa? Sí, como puedo decir que yo no soy dueño de mi cuerpo, no puedo yo hacer lo que quiero con mis manos, mis piernas, no puedo ir, venir, no puedo, cuando me duele, tomarme una aspirina para mi cuerpo. Yo domino, es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo, y la respuesta sigue siendo: no es así. Y voy a dar un ejemplo. Eh, yo soy dueño de algo, ¿sí? Yo soy dueño, por ejemplo, de un auto. Mi auto es mi auto y vos dirías, sigue siendo mi auto, a menos que por algún motivo el Estado no nacionalice. Una catástrofe, necesita nacionalizar todos los autos. Pero en general, el auto mío es mi auto. Y si me lo roban, tengo derecho a mi auto, ¿sí? De hecho, la persona que lo roba no va a andar a la cárcel. Ese es mi auto. Y yo con mi auto puedo hacer lo que quiero. Lo puedo vender, lo puedo mandar a descuartizar de a pedazos y venderlo por partes, ¿sí? Lo puedo, si quiero, ¿viste esos espectáculos que hay en Estados Unidos que chocan los autos, mandarlo a chocar al auto? Es mi auto. Pero a diferencia de mi auto, yo con mi cuerpo no puedo hacer nada de todas esas cosas. Por ejemplo, yo no puedo vender mi riñón. No puedo. Está prohibido vender mi riñón. Es decir, mi riñón es mío para usar. Por supuesto, ni hablar de un hígado, ¿sí? Que además, si yo vendo el hígado, me muero yo también, ¿no? Pero el riñón no. Podría vender también la córnea de un ojo. Podría, y más aún, si yo me muero, mis herederos tampoco pueden vender mis partes. Es decir, que en casi todo lo que hacemos necesitamos el permiso, y de hecho no lo tenés, del Estado para disponer de partes de mi cuerpo. ¿Qué es lo que no está en esa lista? El pelo. El pelo se puede vender, ¿sí? Pero no es que el pelo se puede vender porque es mío. No, el pelo se puede vender porque al Estado no le interesa de que yo venda mi pelo. No le molesta que yo venda mi pelo. Sangre, por ejemplo. Esto, Florencio, vos sabés muy bien, hay muchos países donde la sangre se puede vender, en otros no. En la gran mayoría de los países está prohibido vender sangre. Vender y comprar, ¿sí? Estamos de los dos lados. Y acá el tema de comprar no es menor también, y ahora voy a explicar por qué. Eso quiere decir que, mi riñón, si yo me muero, tiene que ir a un pool de riñones o de corazones o de distintos órganos. En ese pool, a las personas que lo necesitan para un trasplante se lo dan. Entonces, tomemos un ejemplo. Una mujer joven,
tiene 2 chicos chiquititos, y el marido, que en este caso es podría ser al revés, ¿sí? Pero en este caso el marido se muere, y ella no tiene la opción de vender los órganos para poder mantenerse luego. Va a quedar en la indigencia. Sí puede donarlos. En eso el Estado acepta donaciones. Y no está donando, la verdad. Se los están llevando. Florencio, ¿qué opinás? Tengo mucho para contar el tema de acá. ¿Sí? No, me parece que es ilustrativa esta pregunta en torno a qué llamamos propiedad y a qué llamamos disponibilidad cuando se trata del cuerpo propio, porque claramente incluso en los contextos más liberales no es la propiedad de la que hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de algo tan pueril como un vehículo. Es mucho mayor el control que un individuo tiene sobre su auto, sobre su ropa, sobre su inmueble, si lo tuviera, que sobre el cuerpo propio. Esta parte me parece clara. Lo que te quería preguntar es muy filosóficamente por la fuente. ¿De dónde viene esa atribución que, como vos decís siempre, el Estado, esto quiere decir individuos que representan al Estado, players en la jerga del desilusionismo, se arrogan sobre los cuerpos de los individuos? ¿Por qué se reservan ellos la propiedad en el sentido fuerte y nos dejan a nosotros con esta especie de usufructo muy, muy, muy controlado, ¿no? Bueno, primero mencionaste el usufructo, luego voy a explicar de dónde yo creo que vienen esta historia, que vienen de la religión, ¿sí? Al final el Estado reemplazó como ilusión a la religión, le fue sacando lugar hasta que hoy la religión hay derecho a tener una fe, ¿sí? Hay libertad religiosa, ¿sí? Qué interesante, ese que era el más poderoso, en vez de que la religión dé la libertad estatal, cosa que ocurrió en el pasado, en la historia. Pero sí, pero luego después dijiste la palabra usufructo y yo quiero explicar lo que es. La palabra usus fructus es la palabra del derecho romano, y básicamente te doy un ejemplo, yo tengo un departamento, yo te lo presto a vos para que lo uses, ¿sí? Te podría prestar para que lo alquiles también si quiero, ¿sí? Pero el departamento es mío y te lo presto a vos en las condiciones que quiero yo. Eso es un usufructo. Vos lo podés usar, no lo podés vender, no lo podés cortar de a pedacitos, ¿sí? Si yo te permito, lo podés alquilar; si no te permito, no lo podés alquilar y ganar parte del alquiler. También podría ser el fruto del alquiler, pero como digo, es el fruto, no el árbol, ¿sí? Es decir, el uso, nada más. Una vez terminado tu uso, sea porque el tiempo terminó o porque te moriste o porque pasó otro evento, en ese caso vuelve al dueño. Y yo soy el que decide qué se hace con el departamento. Yo, porque soy el dueño del departamento. Ahora, claramente, como dijiste vos, el Estado aparece como dándonos el usufructo del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos derecho a usar el cuerpo, pero una vez que lo usamos, si lo queremos enajenar, si queremos hacerle cosas, el Estado dice, no podés, es mío. Que es lo que tenía la religión, que es lo que tenía Dios. Es decir, los cuerpos son de Dios, ¿sí? La propiedad esa viene todavía de la época religiosa. Pero yo quiero mostrar la cosa práctica que tiene esto. Mira, todos los años se mueren en el mundo decenas de miles de personas porque no reciben órganos, no reciben riñones. Yo justamente quiero al tema del riñón porque, como dije antes, no compone la supervivencia. Si vos tenés 2 riñones, podés vivir con uno solo y podés deshacerte de un riñón, es decir, dárselo a otro, y los 2 viven con esa solución. Esta gente hoy se muere porque no tiene acceso a riñones. Y la gente que simplemente no quiere donar ese riñón, porque eso sí, por ahora es el derecho de ellos, entonces esta gente se muere. ¿Por qué? Porque vos no permitís, el Estado, en nombre de una moral, en nombre de la misma moral religiosa que tenía, dice que es inmoral vender riñones. Pero como no se venden riñones, se muere gente porque alguien no puede comprar un riñón. Esta es la parte práctica, pero lo más importante que creo que tenemos que tomar en cuenta es que no somos dueños de absolutamente... a ver, incluso uno es dueño de su propiedad intelectual.
Si yo mañana anoto una patente, es una propiedad intelectual que no está, no es física, ¿sí? Esa patente no solamente que es mía y no solamente que yo la puedo vender y no solamente que yo la puedo alquilar, sino que también la puedo legar. Y mis herederos reciben la patente y la siguen usando. Lo mismo el copyright, ¿sí? Si escribí una canción o un libro. Pero yo no puedo donar un dedo mío. y ahora, cuando uno habla de las libertades individuales, fíjate, es decir, podés decir lo que querés, pero tu cuerpo no es tuyo. Cuando yo digo ¿y esto quién lo decidió? Una ilusión. Y nos sentamos todos y la ilusión decide que tiene una moral de ellos, que muchas veces está reflejada en la ley, ¿sí? Pero esa moral le cuesta la vida a unos y a otros los deja despojados de lo más básico que es del cuerpo. Mencionaste la reserva de usufructo con o sin posibilidades no solo de enajenación, sino de alquiler. Y te iba a preguntar por esto, porque me parece también ahí hay algo contencioso, ¿no? Probablemente, como decís vos, por razones morales y religiosas, hay ciertos alquileres en los que puedo incurrir. Yo podría alquilar, no es mi caso, sería inútil, pero podría alquilar los músculos de mis brazos y piernas para acarrear cosas en una mudanza, pero no puedo alquilar mis órganos sexuales en la prostitución. Hay algo que me parece complejo cuando pasamos de la propiedad del cuerpo entero o de las partes a los usos que están permitidos y que no están permitidos. Mira, en No sé muchos si países, también. sí, en muchos países el útero se puede alquilar. ¿Sí? El vientre, ¿sí? El alquiler de vientres. Se puede alquilar, en muchos, pero la vagina no, porque eso sería prostitución. Pero no solamente la vagina no. Cuando hablamos de prostitución, es todo el cuerpo. Cualquier parte de tu cuerpo que vos quieras alquilar para gratificar sexualmente a otra persona, eso no lo podés hacer. Eso no es tuyo. Y vos fíjate, lo más importante de esta historia es que acá, a ver, ¿por qué este tema viene hoy? Porque la gente hoy habla de las vacunas y habla de los PCRs, esos palitos que te meten en la nariz, ¿no? Para saber el test. En el Estado de Israel, es un ejemplo que yo conozco bastante bien, está prohibido obligar a alguien a hacerse un PCR. Punto y aparte. No hay ninguna excepción. En casi todo el mundo no. Está permitido si querés salvarla, porque esa persona puede contagiar a terceros. Por eso la vacuna, de negarse a recibir una vacuna, en caso de que la vacuna baje la transmisión de la enfermedad o la elimine, como aparentemente que baja, como las noticias que vamos teniendo hoy, yo puedo decir, no quiero darme la vacuna, es mi cuerpo, ¿sí? No quiero que me pinchen. No, acá no, porque vos haces daño a terceros. Pero ¿qué daño a tercero le estás haciendo a alguien, a terceros, gratificando sexualmente a otra persona, en lo simple, o vendiendo tu riñón? ¿A quién le importa que vos vendas tu riñón? Es tu riñón. Dice, no, pero esto sale del pool general de los riñones. No sale de ningún pool, de ningún riñones, porque esta persona todavía no lo donó. Y acá quiero contar un poco, acá hay variaciones. ¿Qué hicieron los países para evitar que la gente no done? Mirá las cosas que hicieron. Dijeron que a menos que vos te opongas de una forma muy específica, todos tus órganos se consideran donables. Es decir, básicamente nacionalizaron tus órganos para que ni vos solamente sonambuleando perdiste los órganos, se terminó, los van a usar otros. Podés, en la Argentina, por ejemplo, se llama opt-in, opt-out. En la mayoría de los países tenés que anotar que vos no querés que se donen tus órganos. Hay pocos países, Estados Unidos no, por supuesto, no se puede hacer, pero en la Argentina, en Brasil, en Alemania, son todos estados donde primero el órgano es del Estado, a menos que vos te niegues, y podés usarlo, y no se donan. En esos países, a todo eso, el 99 o 98% de las personas no se niegan a que se donen sus órganos. Pero, es decir, si yo no soy dueño de mi hígado, a ver, ¿por qué es importante que yo sea dueño de mi auto o de mi partitura? Realmente no entiendo.
¿Cómo llegamos? La respuesta es no llegamos, siempre estuvimos ahí. Quiero agregar dos cosas más que son importantes. La primera es que hay 2 países en el mundo que permiten la venta de órganos. Y si yo te doy 100 adivinanzas, no vas a adivinar. Irán y Arabia Saudita. En esos países no faltan órganos para trasplante. Nunca. Seguro que no riñones. ¿Qué opinas de eso, Florencio? No, me quedé con la parte que tiene que ver con el tema recurrente ya del sonambuleo en nuestras conversaciones, y me parece que hay un testimonio ahí a tener en cuenta, que es si el default, si el contrato, que no es un contrato, ¿no? Es un contrato de adhesión que ya estaba firmado antes de que cada uno de nosotros naciera, es que el órgano está donado hasta tanto yo no declare lo contrario. Aparentemente todo sigue su curso en esa dirección y nadie desdona los órganos. Muy Y te quería pocos. preguntar si sabes qué pasa del otro lado, qué pasa en los países donde soy yo el que explícitamente tengo que salir a donar, tengo que salir a declarar que lo dono. ¿Es también inercial el mecanismo? No, 25% de la gente no es la que firma donar. El otro 75% no lo permiten. Acordate que además en general muchas veces se decide por una familia. Vos tenés 30 años, vos no crees que te vas a morir, porque por supuesto donar órganos a los 80 no es relevante. Aquí estamos hablando, claro, estamos hablando de muertes no esperables, ¿sí? Estadísticamente existen, por supuesto, hay accidentes. Lo ideal, estaba leyendo el otro día, las cosas que uno lee, lo ideal es que una persona muera de una lesión cerebral, en cuyo caso los órganos se pueden salvar. Pero bueno, pasado eso... y lo más pronto posible, decimos. Pero aparte, escúchame, lo llaman a la familia y dice, en los lugares donde tienen que pedir permiso, le llaman a la familia y dice, mire, y hay poco tiempo, porque si no pierde frescura los órganos. Y tienen que decidir ya. Y la mayoría decide que no, la verdad. No quieren, que lo desarmen. Recordá que no son desilusionistas, ¿sí? No entienden que ya no hay nada, que eso ya no es una persona, no hay un yo ahí, ¿sí? Pero bueno, esto es otro tema. Pero el hecho que vos no... A ver, por eso a mí cuando escuchaba a las mujeres diciendo, es mi cuerpo, y es el derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiere, que ahí incluso hay una discusión, que no voy a entrar a ella, de que si el feto es o no es el cuerpo de ella, es un tema totalmente distinto, pero sí, y ella habla del cuerpo, y realmente, fíjate, una mujer tiene derecho a abortar, mirá, pero no, por ejemplo, a vender un riñón o incluso alguno de sus óvulos. ¿Sabes que ha prohibido la venta de óvulos también? Espermatozoides, hay toda una historia, si se pueden vender o no se pueden vender, en qué condiciones, se hizo toda una cosa armada, pero otra vez son cosas que se renuevan en el cuerpo. Y es el Estado que te permite hacerlo. Acá es muy importante. Esto no es un derecho que vos lo tenés y quedó residual. Este es un derecho, y otra vez, estamos hablando de una ilusión, lo están haciendo una ilusión con señores que al final de esa cadena hay un señor con un sándwich, en este caso con un bisturí. Pero es esto, y es eso que claro, me hacía ruido cuando yo escuchaba, esto es mi cuerpo. Y me sorprendía que nadie le diga, no, pero escúchame, no es tu cuerpo, pero no porque seas mujer, porque no es tu cuerpo, porque lo tenés en usufructo. Bueno, como todo, el desilusionismo trae estas cosas, ¿no? ¿Qué decís, Florencio? No, me parece algo para pensar, como decís vos, tal vez es otro tema, pero hay algo para pensar entre estas ilusiones con sus derechos, con sus atribuciones que vienen desde tiempos inmemoriales y cómo van lidiando con estas nuevas posibilidades tecnológicas, ¿no? Cuando se constituyeron los estados nacionales, ni hablar cuando se pergeniaron nuestras religiones, el trasplante de órganos no estaba ni en el horizonte como opción, ¿no? Esto ha tenido que ir acomodándose en el tiempo y me parece todavía vamos a ver qué pasa a medida que se siga desarrollando la tecnología. No, mira, pero hay un antecedente que estuvo en las religiones, está en casi todas las religiones, creo que en todas, o fuera de alguna que otra que puedo pensar que no, pero en general no tenés derecho a suicidarte. Es decir, Bien. el suicidio está penado
Bien. penado. Y ahora te entierran en otro lugar, entierran a alguien, entierran un cuerpo. Claro, ahí está todo trabajado sobre la parte simbólica, sobre la parte abstracta, ¿sí? Pero el intento de suicidio hasta hace 40 años estaba penado en la gran mayoría de los países. Y en Irán, hoy, si te intentás suicidarte y no te suicidaste y no lo lograste, te amputan las manos para que no lo puedas volver a hacer. ¿Okay? Así que todavía hay, en ese mismo país donde se permite la venta de órganos, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, el suicidio, que es lo más básico de los derechos que uno tiene, ¿sí? Es decir, terminar con la vida, ya no hablamos del cuerpo, ¿sí? Terminar con la vida, ahora se permite si tenés éxito. Y si no tenés éxito, te recuerdo también qué pasa si tratás de suicidarte en cualquier país del mundo. Terminás en un psiquiátrico, inmediatamente. Inmediatamente terminás en un psiquiátrico, porque se considera aparentemente una enfermedad mental suicidarse, lo cual es una pregunta, por supuesto, que no para este video. Pero sí lo que quiero decir es que ni ahí tenés ¿entendés? Ni ahí podés decir, bueno, en esa área está más o menos, uno está protegido. Por supuesto que si suicidaste, te suicidaste y no puede hacer nada el Estado. Ayer justamente leíamos de Irán también, país que nos está dando mucha información, una señora que la habían condenado a muerte, a ser colgada, y la noche anterior tuvo un ACV y se murió. Y al otro día la colgaron igual, porque estaba condenada a ser colgada, a morir. Estaba muerta. Colgaron el cadáver. ¿Sabés qué? Los demás estados, disfrazados de corbata y traje y de cosas serias, ¿no? De lo que son las ilusiones, porque cuanto más disfrazada mejor, se comportan igual. Solamente que estos tienen menos vergüenza, nada más. Los otros los disfrazan. Y acordate, son personas que lo hacen y lo ejecutan. Una pregunta más, una cosa más. Si alguien me trata a mí de matar, viene con un revólver, y yo me defiendo y lo mato a él, es defensa propia. En todo el mundo. No hay discusión, ¿cierto? Pero vos fíjate que si alguien se quiere llevar parte de mi cuerpo, ¿sí? Yo quiero evitar que se lleve, perdón, si yo necesito un riñón y si no me voy a morir, y el Estado no me permite comprarlo, el riñón, no me permite, no es que tengo que matar a alguien, nada, no me permite comprar ese riñón, y yo me voy a morir, no sé si desde el punto de vista teórico, lógico, no deberían aplicarse los mismos derechos, el derecho a defender su propia vida. Y el Estado claramente condena a muerte, todos los estados, de todas las instituciones estatales, condenan a muerte todos los años a cientos y miles de personas solo para preservar un concepto del mal y bien que se lo inventaron ellos. Muy bien, volveremos sobre estos y otros conceptos, me imagino. Pero hoy nos quedamos sin tiempo. Seguimos la próxima, Mugue. Chao, hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.